Por una broma, la dueña del restaurante de lujo invitó a una camarera a la boda de su hija, sin embargo, no imaginaba lo que iba a suceder cuando el novio reconociera a la joven. Maribel frotaba con cuidado la superficie de una de las mesas del restaurante, con los movimientos precisos de quien ya conoce bien su trabajo. Ser mesera allí era algo que nunca había imaginado para sí misma, no después de haber sido una empresaria exitosa, una mujer que lo tenía todo, un marido amoroso, un hijo que era su razón de vivir y una carrera brillante. Pero la vida se había mostrado implacable años atrás. Una persona en la que confiaba ciegamente descubrió un terrible secreto que Maribel había guardado. Usando ese secreto como arma, esa persona destruyó su vida, drenando sus ahorros y dejándola sin nada. Su caída fue vertiginosa y, hoy, en lugar de dirigir reuniones, Maribel servía mesas, tratando de sobrevivir. Día tras día trabajaba allí, desde hacía algunos años, pero con cada día que pasaba el peso del cansancio parecía acumularse en sus hombros. Las sonrisas que repartía a los clientes siempre eran cordiales, pero sin el brillo de antes. Cuando finalmente el salón quedó vacío, suspiró aliviada de poder respirar por un instante. Fue en ese momento cuando una de sus compañeras se acercó con una expresión seria que inmediatamente hizo que el corazón de Maribel se acelerara. «Maribel, la señora Gloria quiere hablar contigo en la oficina», dijo la compañera, casi susurrando, como si la seriedad del pedido de Gloria exigiera discreción. Maribel sintió un escalofrío en la espalda. ¿Qué podría haber pasado? Sabía que no había cometido ningún error, pero su mente comenzó a llenarse de pensamientos oscuros. Gloria era una mujer de presencia imponente, siempre impecable en su apariencia y con un aura de autoridad que intimidaba. Cuando Maribel fue llamada a la oficina, sintió un escalofrío. Nunca era fácil tratar con Gloria, y menos ahora, cuando el pasado parecía estar siempre al acecho, listo para revelarse. En la oficina, Gloria estaba sentada detrás de su imponente escritorio de caoba, con una sonrisa controlada en los labios. Maribel entró vacilante, sintiéndose pequeña en ese entorno lujoso, pero al mismo tiempo consciente de que no podía mostrar debilidad. «Maribel, por favor, siéntate», dijo Gloria, su voz firme pero con un toque de amabilidad que sorprendió a Maribel. Ella obedeció, sentándose con las manos en el regazo, tratando de controlar el temblor que sentía en su interior. Gloria la observó por un momento, sus ojos recorriendo el rostro de Maribel como si intentara leer algo oculto allí. «Mi hija Agustina se casará pronto, y me gustaría que estuvieras presente en la ceremonia». «Señora Gloria, agradezco la invitación, pero no sé si sería apropiado». «Soy solo una mesera», intentó esquivar Maribel, buscando desesperadamente una excusa que no sonara a miedo. «Maribel, eres mucho más que una simple mesera. Has sido una persona dedicada y confiable, alguien en quien puedo confiar», afirmó Gloria, su voz asumiendo un tono que dejaba claro que la negativa no era una opción. «Realmente me gustaría que estuvieras allí. Significaría mucho para mí y para Agustina». Maribel sintió que el nudo en su garganta se apretaba aún más. Gloria estaba haciendo imposible rechazar sin causar ofensa, y Maribel sabía que perder ese trabajo significaría perder el único fragmento de estabilidad que le quedaba. Finalmente, con la mano temblorosa, Maribel tomó la invitación que Gloria le ofrecía. El papel era de una calidad fina, las letras doradas grabadas en él parecían burlarse de su situación. «Yo agradezco, señora Gloria. Estaré allí», dijo Maribel. Cada palabra le costaba un esfuerzo tremendo. Maribel llegó a la iglesia con el corazón acelerado, la ansiedad pulsando en sus venas. Todavía se preguntaba por qué había aceptado la invitación de Gloria para la boda de su hija Agustina. Vestida con su mejor vestido, simple pero elegante, esperaba pasar desapercibida entre los invitados. Al fin y al cabo, no conocía a muchos de ellos. Mientras caminaba por el pasillo de la iglesia, trató de alejar el nerviosismo, concentrándose solo en encontrar un lugar para sentarse sin atraer la atención. Sus ojos recorrieron el espacio buscando un rincón tranquilo, pero algo la detuvo en seco. Desde el altar, un movimiento llamó su atención. Al levantar la mirada, sus pies dejaron de moverse. Se quedó congelada, el mundo pareció desacelerarse mientras su mente procesaba lo que sus ojos veían.
El novio parado junto a Agustina no era otro que Lorenzo, el mismo Lorenzo que había destruido su vida años atrás. El mismo hombre que le había arrebatado todo lo valioso y la había dejado en ruinas. Él estaba allí, frente a ella, a punto de casarse como si nada de lo que había hecho hubiera tenido consecuencias. Lorenzo, por su parte, estaba concentrado en la ceremonia, hasta que sus ojos vagaron por el salón y se encontraron con los de Maribel. El impacto fue inmediato. La sangre huyó de su rostro, y sintió que sus manos comenzaban a temblar. Por un momento, pensó que estaba alucinando. No podía ser ella, no allí, no ese día. Pero lo era. Maribel estaba allí, mirándolo directamente. Maribel, murmuró Lorenzo para sí mismo, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. El pánico se apoderó de él. Su mayor miedo se había hecho realidad, el pasado que tanto había intentado enterrar estaba de vuelta, personificado en la mujer que había destruido. ¿Estaba Maribel allí para vengarse? ¿Para exponer todos sus secretos frente a su prometida y los invitados? El miedo de que ella pudiera hacer exactamente eso lo paralizaba. Sabía que si Maribel hablaba, si revelaba lo que sabía sobre él, todo lo que había construido se desmoronaría. Maribel sintió que su cuerpo temblaba, pero no de miedo. Era una mezcla de rabia, dolor y una sensación de justicia inminente. Nunca había imaginado que el novio de Agustina sería Lorenzo. Verlo allí, viviendo una vida feliz después de todo lo que había hecho, era como un cuchillo afilado en su corazón. Él sabe que puedo destruirlo, pensó Maribel, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez el destino le estaba dando una oportunidad. El intercambio de miradas entre Maribel y Lorenzo no pasó desapercibido. Los susurros comenzaron a circular discretamente entre los invitados, creando un ambiente de curiosidad e inquietud. Incluso Gloria, que estaba en el altar junto a Agustina, notó algo extraño. Su ceño se frunció al captar la tensión en los ojos de Lorenzo. Gloria sabía que algo no estaba bien, pero no tenía idea de la tormenta que estaba a punto de desatarse. Cuando finalmente llegó el momento crucial de la ceremonia, el sacerdote hizo la pregunta que podría cambiarlo todo. Si alguno de los aquí presentes sabe de algo que impida este matrimonio, hable ahora o calle para siempre. El silencio que siguió fue absoluto. Los invitados contuvieron el aliento, pero ese silencio fue interrumpido por una voz que resonó clara y firme. «Yo tengo algo que decir», exclamó Maribel, dando un paso adelante. La iglesia entera giró hacia ella, las miradas llenas de asombro y confusión. El impacto de su declaración fue como una explosión, dejando a todos los presentes en un estado de shock. Gloria palideció, mientras Agustina la miraba, desconcertada. Este hombre es un mentiroso y un chantajista. Arruinó mi vida y no puedo quedarme callada mientras destruye la vida de alguien más. El aire en la iglesia se volvió pesado, cargado de tensión. Lorenzo, con el rostro desencajado, intentó interrumpirla. «Eso no es cierto. Ella está loca», gritó, desesperado por desacreditarla. Pero Maribel no retrocedió. Su voz temblaba, pero la determinación brillaba en sus ojos. «Él destruyó mi familia, mi carrera y todo lo que tenía. Usó un secreto mío para chantajearme durante años. Y no voy a permitir que siga engañando a más personas». Los murmullos entre los invitados se intensificaron. Agustina, visiblemente afectada, miró a Lorenzo con lágrimas en los ojos. «¿Es esto verdad, Lorenzo?», preguntó, su voz quebrándose. Lorenzo intentó acercarse a ella, buscando palabras que calmaran el caos. «Agustina, no le creas. Está mintiendo. Solo quiere arruinar nuestra felicidad». Gloria, que había permanecido paralizada hasta ese momento, se acercó a Maribel, tratando de controlar la situación. «Maribel, este no es el momento ni el lugar para esto. Doña Gloria, con todo respeto, si no hablo ahora, seguirán siendo víctimas de este hombre», respondió Maribel, mirando directamente a la madre de Agustina. El sacerdote, viendo el caos, intentó mediar, pero el daño ya estaba hecho. Las palabras de Maribel habían sembrado una duda que sería imposible ignorar. Agustina retrocedió un paso,
mirando a Lorenzo como si lo viera por primera vez. Necesito que me digas la verdad, Lorenzo. ¿Es esto cierto? Lorenzo abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. El silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. El silencio de Lorenzo fue la confirmación que Agustina temía. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras retrocedía, alejándose de él. No puede ser verdad, exclamó Agustina, con la voz rota por la incredulidad y el dolor. Gloria, visiblemente conmocionada, trató de acercarse a su hija para calmarla, pero Agustina levantó una mano para detenerla. «Mamá, por favor, no me toques», gritó, mientras sus ojos se llenaban de una mezcla de rabia y desconsuelo. «Necesito entender esto». Agustina miró fijamente a Lorenzo, buscando una respuesta, una explicación que pudiera salvar lo que quedaba de su relación. Lorenzo, dijo con un hilo de voz, si todo esto es falso, dímelo ahora. Por favor, dímelo. Pero Lorenzo seguía paralizado, su mente buscando desesperadamente una salida. Finalmente, con el rostro desencajado y la voz entrecortada, habló. Agustina, titubeó, buscando palabras que no llegaban. Su silencio lo delataba más que cualquier confesión. Los murmullos entre los invitados se intensificaron, creando un murmullo constante en la iglesia. Gloria, luchando por mantener la calma, decidió tomar el control de la situación. Lorenzo, dijo con severidad, su voz firme como una orden. ¿Es cierto lo que dice Maribel? ¿La chantajeaste? Lorenzo bajó la mirada, incapaz de sostener las miradas inquisitivas que lo rodeaban. Por primera vez, su máscara de arrogancia se rompió. Sí, susurró al fin, con una voz que apenas fue audible, pero lo suficientemente fuerte como para ser escuchada por todos. Un suspiro colectivo de asombro y horror recorrió la iglesia. Gloria llevó una mano al pecho, como si el peso de esa confesión fuera demasiado para soportarlo. Agustina dejó escapar un sollozo desgarrador, sus piernas temblando mientras su mundo se desmoronaba. ¿Cómo pudiste?, gritó Agustina, sus lágrimas cayendo sin control. Me prometiste una vida juntos. Dijiste que me amabas. Te amo, Agustina, replicó Lorenzo desesperado, dando un paso hacia ella. Todo lo que hice fue para protegernos, para construir un futuro para los dos. No tiene nada que ver contigo. ¿Protegernos?, repitió Agustina, con una risa amarga que salió entre sus sollozos. Arruinar la vida de una mujer inocente no es protegernos. Es destruir todo lo que representamos como pareja. Lorenzo intentó acercarse más, pero Agustina dio un paso atrás, levantando una mano para detenerlo. No te acerques. No quiero saber nada más de ti. Maribel, que había permanecido en silencio, observando cómo se desarrollaba todo, sintió un alivio momentáneo. Sin embargo, el peso de las emociones era abrumador. Se volvió hacia Gloria, con lágrimas en los ojos. Señora Gloria, lo siento. Nunca quise que esto sucediera así. Pero no podía quedarme callada sabiendo que su hija iba a casarse con alguien como él. Gloria, aún impactada, asintió con dificultad. Aunque su mirada estaba llena de tristeza, había en ella un destello de gratitud hacia Maribel. Hiciste lo correcto, Maribel. Es mejor conocer la verdad, aunque duela. En ese momento, Agustina se giró hacia Maribel. Su rostro estaba empapado en lágrimas, pero había algo más en su mirada, una mezcla de respeto y arrepentimiento. Gracias, dijo Agustina con un hilo de voz. No sé si algún día podré perdonarme por no haber visto quién era Lorenzo realmente, pero gracias por ser valiente y decir la verdad. Lorenzo, viendo cómo todo se le escapaba de las manos, intentó apelar una vez más. Agustina, por favor. No me dejes. Podemos superarlo. Pero Agustina lo miró con una dureza que Lorenzo nunca había visto en ella. No hay nada que superar, Lorenzo. Ya no confío en ti, y sin confianza, no hay futuro. Sin decir más, Agustina se dio la vuelta y caminó hacia el altar, donde el sacerdote y los invitados seguían inmóviles, atónitos.
Se detuvo frente al sacerdote y, con la voz temblorosa pero decidida, dijo: «Esta boda no continuará». La iglesia se llenó de murmullos. Lorenzo, derrotado, no tuvo más remedio que abandonar el lugar, con la mirada baja y el peso de su vergüenza sobre los hombros. Maribel observó cómo salía por las puertas de la iglesia. Aunque había logrado exponerlo, sabía que la batalla no había terminado. Lorenzo era un hombre peligroso, y Maribel intuía que él no se quedaría quieto. Gloria tomó a su hija en brazos, tratando de consolarla mientras ambas lloraban en silencio. La verdad había salido a la luz, pero con ello había dejado cicatrices profundas. Mientras los invitados comenzaban a retirarse, Maribel sintió una mezcla de alivio y temor por lo que podría venir después. Esa noche, la iglesia se había vaciado, pero las emociones seguían pesando sobre cada una de las personas involucradas. Lorenzo desapareció tras las puertas, pero el eco de su vergüenza permanecía. Maribel regresó a su pequeño apartamento, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. Había enfrentado a su peor enemigo y había dicho su verdad, pero el peso de los años de sufrimiento seguía presente. Mientras tanto, en la casa de Gloria, la tensión era palpable. Agustina estaba en su habitación, envuelta en lágrimas, recordando cada momento que compartió con Lorenzo, cada promesa vacía. Gloria estaba en la sala, inmóvil, con un vaso de agua en las manos. Había sido una mujer fuerte durante toda su vida, pero esa noche, la traición de Lorenzo y el dolor de su hija la habían quebrado. Sin embargo, Gloria no era alguien que permitiera que las cosas se quedaran en el caos. A la mañana siguiente, después de asegurarse de que Agustina estuviera lo más tranquila posible, tomó su teléfono y llamó a Maribel. La voz de Gloria era firme, pero había una suavidad inusual en su tono. «Maribel, necesito verte. Ven al restaurante lo antes posible». Maribel, que había pasado la noche sin dormir, sintió una punzada de temor al escuchar la llamada. ¿Qué más podía necesitar Gloria? Sin embargo, sabía que no podía negarse, así que accedió. Al llegar al restaurante, Maribel encontró a Gloria sentada en la oficina. La expresión en su rostro era difícil de leer, una mezcla de cansancio y determinación. Gloria le indicó que se sentara. «Maribel, quiero comenzar por agradecerte. Lo que hiciste ayer fue increíblemente valiente. No puedo imaginar cuánto debiste haber sufrido todo este tiempo», dijo Gloria, con un suspiro. «Pero también sé que lo que pasó no termina aquí. Lorenzo es peligroso». Maribel asintió lentamente, sintiendo que el temor que había enterrado durante años volvía a emerger. «Lo sé, señora Gloria. Lorenzo no se quedará quieto. Él siempre busca la manera de volver a lastimar». Gloria apretó los labios, pensativa. Sabía que no podía permitir que Lorenzo siguiera causando daño, pero también sabía que enfrentarlo requería una estrategia cuidadosa. «He hablado con mis abogados esta mañana. Quiero que sepas que te apoyaré en cualquier acción legal que desees tomar contra Lorenzo. Pero también quiero ayudarte a recuperar tu vida». Maribel parpadeó, sorprendida. No esperaba ese tipo de ofrecimiento, y mucho menos de alguien como Gloria. «Señora Gloria, no sé qué decir». «Yo». Gloria levantó una mano para detenerla. «No tienes que decir nada ahora. Solo quiero que sepas que no estás sola en esto. Lorenzo me engañó tanto como a ti, y no voy a permitir que siga lastimando a más personas». Maribel sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien realmente estaba de su lado. «Gracias, señora Gloria. No sabe cuánto significa esto para mí». Mientras tanto, Lorenzo no se quedó inactivo. En un pequeño apartamento de la ciudad, estaba furioso. Había perdido a Agustina, su reputación y gran parte de lo que había construido en los últimos años. Su mente estaba consumida por la idea de vengarse de Maribel. «Ella me expuso, pero no va a salirse con la suya. Nadie me humilla de esa manera», pensaba mientras planeaba su próximo movimiento. Lorenzo sabía que la única forma de recuperar el control era atacar donde más le dolía a Maribel. Había investigado su pasado durante años y sabía que el hijo que ella había tenido en secreto,
Martín era su punto más vulnerable. Decidido, comenzó a rastrear información sobre Martín, usando todos los contactos oscuros que aún conservaba. Lo que Lorenzo no sabía era que Gloria ya estaba un paso adelante. Con la ayuda de sus abogados y detectives privados, había comenzado a recopilar pruebas contra él. Además, había iniciado un acercamiento con León Jiménez, el padre biológico de Martín, para garantizar que Lorenzo no pudiera usar ese secreto en su contra. León, un hombre poderoso y con recursos, se comprometió a actuar. Su orgullo había sido herido al enterarse de cómo Lorenzo había usado su pasado para destruir la vida de Maribel. Aunque su relación con ella era complicada, sentía una responsabilidad hacia Martín y estaba dispuesto a enfrentarse a Lorenzo. Días después, Lorenzo hizo su movimiento. Intentó acercarse a Martín, quien vivía con su familia adoptiva, utilizando excusas falsas para establecer contacto. Pero León ya había tomado precauciones y el intento de Lorenzo fue interceptado. Un grupo de seguridad privado lo detuvo antes de que pudiera siquiera acercarse a Martín. Esa noche, Lorenzo fue arrestado. Gloria y Maribel fueron notificadas inmediatamente. Para Maribel, fue como si un enorme peso se levantara de sus hombros. Lorenzo finalmente enfrentaría las consecuencias de sus actos. En los días que siguieron, Maribel comenzó a reconstruir su vida. Con el apoyo de Gloria, encontró un nuevo trabajo y comenzó a sanar las heridas de su pasado. Martín, tras conocer toda la verdad, decidió acercarse a Maribel, abriendo una nueva etapa en sus vidas. Agustina, por su parte, decidió enfocarse en sí misma y en sanar su corazón. Con el tiempo, madre e hija reconstruyeron su relación, más fuertes que nunca. Aunque el camino no fue fácil, Maribel finalmente encontró algo que había perdido hacía años: paz. Si te gustó esta historia, deja tu like, suscríbete al canal y comenta tu opinión. Tu apoyo es invaluable. Nos vemos en la próxima historia. Sonrisa con ojos felices.